Chicos, la voz que van a escuchar ahora merece vuestra total atención porque es una voz que realmente vale la pena. No sabemos si está sacada de una película de princesas Disney o de dónde la han sacado, pero fíjate tú cómo suena Andy Fernanda. Ustedes me pidieron esto. Atención. Mexicanos, el grito de guerra, el acero apresta el bridón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Primera parte, si te lo pones a comparar con los himnos interpretados por distintas estrellas de la música, etcétera, etcétera, vas a notar que generalmente las cantantes o de regional mexicano, cantantes populares, no lo cantan en su tonalidad original. En este caso, estamos hablando de un do mayor, que es como está compuesto el himno nacional mexicano, y tiene que ser interpretado para que suene correctamente o por un tenor o por una soprano. En el caso de Andy Fernanda, te das cuenta que lo está haciendo tal y como suena en la partitura, inclusive algunas inflexiones como las que se pueden ver en Del Cañón, que muchas veces hacen del cañón, del cañón. Hay un escalón, hay unas inflexiones así, hay 3 notas bien claras que están en la partitura. Generalmente hay problemas con este tipo de ausencia, digamos, de notas o porque lo cantan en otra tonalidad, como puede ser, por ejemplo, en la, lo cantan adecuándose cada artista, por supuesto, a su rango vocal, a su tesitura. En el caso de Andy, que supongo que también me lo van a decir, es que lo canta de manera pues muy dulce. Tenemos que tener en cuenta que ella está cantando sentada en la tonalidad original, que es altísima, chicos, que la nota más alta se puede llegar a meter perfectamente entre un mi o un mi bemol de la quinta octava y está sonando todo el tiempo en ese pliegue fino de las cuerdas, en esa voz de cabeza para que todos nos podamos entender, que es como realmente se debería cantar el himno nacional mexicano. Vamos a ver qué tal sigue. Ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino. Vamos a parar aquí porque fíjate la nota. Aquí sí, aquí estamos hablando del mi, que estábamos hablando anteriormente, es un mi de la quinta octava. Fíjate que no hay esfuerzo, la encuentras cantando completamente relajada, cara relajada, mandíbula relajada, una respiración pues muy relajada también y está en tonalidades realmente muy altas, pero ella sabe dosificar muy bien el aire que va a utilizar. Es un sonido pequeño, por lo tanto no necesita presión subglótica fuerte como generalmente se suele hacer. Es muy delgado el sonido. Por el dedo de Dios se escribió, mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Inclusive, pues, respeta también algunos intervalos bastante grandes. Un soldado en cada hijo te dio. La verdad es que es muy, muy, muy afinada. Andy, bastante, bastante afinada. Aquí no hay nada. Es simplemente ella cantando para una cámara. Ni siquiera estoy viendo un micrófono profesional. No hay, por supuesto, ningún tipo de modulación, moduladores para mejorar la afinación ni nada. Es tal cual como lo está grabando. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de Todo de guerra, el acero apresta el bridón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Con total normalidad. ¡Qué barbaridad! Pero es que tiene una voz, chicos. Estuve escuchando un montón de piezas maravillosas que nos ha regalado. Tiene una voz súper, súper dulce, un cierre cordal completo y sanísimo. ¡Qué gusto escuchar! Fíjate tú, vamos a escuchar algunas otras cosas. Mira, por ejemplo, aquí tiene un vídeo que creo que es el más viral, con 4,7 millones de views en nada, ¿eh? Esto fue en muy poquito tiempo. No les puedo explicar la cantidad de veces que me la han recomendado, ¿no? Es impresionante. Deseo
que un gentil galán me entregue Cierra los ojos. su amor. Quisiera. Dios mío, ¿de dónde la han sacado? Es una artista de la época dorada, de la época de Pedro Infante, de esa época. O sea, ¿te fijas? Ese sabor antiguo, ese color antiguo de su voz. Es una voz muy, muy, muy bien colocada. No hay ningún tipo de esfuerzo vocal en todo lo que hace. Se le nota completamente relajada. Da gusto. Oírle cantar su intensa canción. Inclusive, fíjate que también maneja un paladar bajo por momentos que hace que la voz esté como resonando dentro. Eso le da aún un toque más antiguo todavía. Es perfecta. Buen trabajo del staccato. Yo no sé, yo supongo que Andy habrá estudiado y si no nos encontramos aquí con un pedazo de mujer prodigio. Yo necesito saber más de Andy, voy a investigar mucho más porque la verdad es que lo que está haciendo técnicamente está muy bien trabajado. Deseo que no tarde más, Aluciné. que venga mi bien. Deseo. Madre mía del amor hermoso, pero ¿de dónde han sacado esta criatura? Dios mío, esta voz tienes que estar sonando en Disney ya. Por favor, las cosas que uno se puede encontrar en estas plataformas. De verdad, chicos. Qué gustísimo. A ver vamos a ver esta. A ver. Eres tú No. el príncipe azul que yo soñé. Es perfecta. Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor. ¿Te fijas tú? Fíjate también la respiración. Fíjate que no es ni exagerada para tomar el aire. Toda la respiración es baja. La toma de aire es baja, es profunda y está muy bien dosificado. No hay ningún tipo de tensión mandibular ni en el cuello. Está completamente relajada y está sentada. Es una completa maravilla. Así el fuego encendió mi corazón y mi ensoñación se hará realidad y te adoraré como aconteció en mi sueño ideal. ¿Mujer? Es que no puede ser, chicos. ¿Querían talento? Esto es talento, chicos. Después espero que miren mucho el vídeo porque después se quejan de que no quieren música mainstream en el canal, pero cuando les traigo talento, chicos, no lo miran. Eso no puede ser. Si quieren talento, yo les traigo talento, pero mirar los vídeos, compartir los vídeos porque está en nuestra mano que el talento real, que todavía hay y todavía hay mucho, ese talento real tiene que salir a la luz, no cantando desde su habitación. Es impresionante, esta mujer puede hacer doblaje, puede hacer un montón de cosas porque tiene una voz completamente impresionante, suave, relajada, bien dosificada, bien trabajada, es maravillosa. Ella se llama Andy Fernanda y la pueden encontrar en TikTok. Ir a ver todo su contenido porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Y ahora sí, ¿cómo se te quedó la boca? Te leo en los comentarios.